¿Alguna vez te has preguntado qué tan fuerte puede ser el amor frente a las adversidades más extremas? Hoy vamos a sumergirnos en una historia conmovedora de amor, sacrificio y las duras decisiones que a veces debemos tomar cuando la vida nos pone a prueba. Acompáñanos en este viaje emocional y asegúrate de quedarte hasta el final para descubrir cómo el amor puede trascender incluso las situaciones más difíciles. Y si quieres seguir explorando historias impactantes como esta, no te olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Este atractivo militar se enamoró de una joven estudiante universitaria durante su periodo de descanso, y ambos disfrutaron de 2 semanas maravillosas juntos. Así, cuando fue el momento de que John regresara al campo de batalla, ella se comprometió a esperarlo hasta que finalizara su misión, y empezaron a intercambiar cartas para mantener el contacto. Lo que John jamás hubiera esperado es que a su regreso ella estaría casada con otro hombre. John, confundido y abatido, se encontraba al borde de una tragedia. Recordemos que John había sido herido gravemente en combate, y mientras se desvanecía, solo pensaba en una cosa: las monedas. Recordaba claramente cuando le habían explicado su fabricación en la Casa de Moneda de los Estados Unidos, comparándose a sí mismo con una moneda militar, solo que ahora estaba dañado. Antes de perder la conciencia, mencionó algo más. Lo último que pensó fue en ella. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Retrocedamos al año 2001. Después de disfrutar del surf, John se tomó un respiro en el muelle, hasta que notó que el bolso de una chica había caído al agua. Randy, uno de sus amigos, empezó a correr hacia la playa, pero John no dudó en lanzarse al agua para recuperarlo, aunque prefirió entregarlo en persona. La chica, llamada Savannah, estaba enormemente agradecida y se presentó. John restó importancia al gesto y le deseó una buena tarde antes de marcharse, pero entonces recordó su tabla de surf. Savannah aprovechó el momento para invitarlo a una barbacoa. Él agradeció, pero tenía planes de cenar con su padre. Insistente, Savannah lo invitó a tomar una cerveza, y John, incapaz de resistirse a su sonrisa, aceptó. Ya en la casa, Randy notó el anillo de John y le preguntó si era soldado. A pesar de las burlas de Randy sobre su falta de uniforme, John prefirió ignorarlo y escuchar a Savannah, quien se disculpó por la actitud de su amigo, revelando que estaba enamorado de ella. «Se nota», respondió John, «y no puedo culparlo». En ese momento fueron interrumpidos por Alan, un niño autista muy unido a Savannah. Tim, el padre del niño, se disculpó por la interrupción y los dejó solos. Al irse, Alan se despidió de John, lo que sorprendió a Savannah, dado que el niño normalmente no hablaba con nadie fuera de su círculo cercano. A medida que las horas transcurrían, John y Savannah compartían una larga conversación durante la cual ella descubrió que John estaba de permiso y que regresaría al servicio en 2 semanas. Mientras observaban la luna, Savannah comentó cómo parecía grande al salir y pequeña en lo alto del cielo, a lo que John explicó que todo era una cuestión de perspectiva, comparándolo con poner su pulgar frente a la luna y cerrar un ojo, haciendo parecer su pulgar más grande. Randy, observando desde lo lejos, no disfrutaba de la escena. Después de esto, John mencionó que no debía irse, pero invitó a la chica a salir al día siguiente, a lo que ella accedió con un «nos vemos pronto». John terminó lastimándose el pie, lo que llevó a Tim a ofrecerle llevarlo en coche. Durante el trayecto, Tim le contó que su familia vivía en la playa y que su esposa estaba de vacaciones, advirtiéndole que si lastimaba a Savannah, tendría problemas con él, ya que era el amigo del padre de ella. John entendió perfectamente, y al salir de casa, notó a su padre Bill limpiando su colección de monedas. Al día siguiente, Bill preparó lasaña como todos los domingos, pero John avisó que no podía quedarse a cenar. Esa noche en el restaurante, John intentó convencer a Savannah de cambiar de lugar, pero terminaron siendo detenidos por el dueño, quien les aseguró que no quería problemas y que todo estaría bien. Savannah, intrigada, no preguntó más del asunto, y en cambio, inquirió si sus padres se habían molestado por su ausencia. John le aseguró que su padre no era de enojarse fácilmente, y que solo vivían él y su padre. Al terminar la cena, Savannah conoció a Bill, y quedó impresionada con su colección de monedas, que había comenzado gracias a John. Más tarde, al llevar a Savannah a su casa, ella le recordó a John que no debía ser duro con su padre, quien lo amaba aunque él no quisiera verlo. Tras darle un beso de despedida, repitieron su promesa de verse pronto. Al día siguiente, Savannah mostró a John una casa que estaba ayudando a reconstruir después de un huracán. John, impresionado por su bondad, expresó sentirse nervioso porque ella no bebía, no fumaba y parecía demasiado buena para él. Savannah admitió tener defectos como decir malas palabras, pero solo en su mente. John dijo esperar conocer esos efectos más a fondo. Justo entonces, empezó a llover y se refugiaron. Momento en que Savannah notó una cicatriz en John. Él explicó que años atrás alguien lo había atacado con un cuchillo.
Al recordar la tensión en el restaurante, John le aseguró que ya no era quien solía ser, había cambiado en el ejército y seguía trabajando en ello. Savannah, convencida, le dio un beso, marcando el inicio de un hermoso romance. Desde entonces se volvieron inseparables. Ella surfeaba con John y él ayudaba con la construcción de la casa. En el transcurso de la velada con Bill, ambos jóvenes se daban cuenta de que estaban profundamente enamorados. Poco tiempo después, en una celebración, John divisó a Savannah desde lejos y al acercarse y abrazarla, le preguntó qué sucedía. Ella, con seriedad, le confesó que se sentía como si estuviera muriendo, pero John, tomando el comentario con ligereza, quiso saber qué le preocupaba realmente. Savannah le reveló que lo extrañaría, pues ella regresaría a la universidad al día siguiente y él se reincorporaría al ejército. John le aseguró que solo estarían separados 12 meses y luego volvería definitivamente, prometiéndole que el tiempo volaría y estaría presente para su graduación. Contenta, ella aceptó, aunque le mencionó que podría demorarse un poco más en graduarse, ya que después de pasar tanto tiempo con su padre, había decidido estudiar educación especial, inspirada por su convivencia con Alan toda su vida. Al oír esto, John cuestionó qué relación tenía su padre con esta decisión, y Savannah explicó que habían indicios de que su padre podría tener un grado leve de autismo, lo que John rechazó enérgicamente, negando cualquier discapacidad intelectual de su padre. En medio de la confusión, John se alejó, y al intentar Randy calmarlo, John reaccionó violentamente, llegando a golpear a varios, incluido Tim. Savannah terminó muy enojada con él, y sin más John se marchó. Al día siguiente, intentó disculparse, pero al encontrar que Savannah no estaba, dejó una nota con Tim, quien, a pesar del golpe recibido, minimizó la herida diciendo que lo hacía ver más rudo. Savannah, tras leer su nota, lo perdonó completamente. Ella también le había dejado una nota que debía leer una vez que se marchara. Observando a su padre, John se dio cuenta de que tenía razón, y tras cenar con Bill, llegó el momento de una triste despedida. Al regresar del ejército, John leyó la nota de Savannah. Le había tomado 2 semanas enamorarse de él, y ahora enfrentaban un año separados. Ella le pedía que le contara todo, que escribiera cada detalle en un cuaderno o email para sentirse juntos, a pesar de la distancia. John prometió hacerlo, mencionando que las cartas podrían tardar debido a la falta de internet y que el único correo disponible era aéreo. A medida que las cartas se intercambiaban, Randy observaba con disgusto cómo Savannah leía las palabras de John. Con el tiempo, las cartas siguieron llegando y en una de ellas, Savannah contaba sobre un fin de semana en la granja de sus padres, donde Alan había montado a caballo por primera vez, dándole la gran idea de crear un campamento para niños autistas donde pudieran montar. John respondió que no era una locura, sino un sueño perfecto. Mientras tanto, en sus cartas, John relataba sus constantes movimientos y Savannah expresaba lo mucho que pensaba en él cada vez que veía la luna, preocupada por sus actividades y paradero. También le contó sobre una visita a su padre durante la cual le preguntó cuál era su moneda favorita, aunque él no reveló la razón de su elección. John, al explicarle a Savannah la historia detrás de su moneda favorita, le reveló que cuando tenía 7 años había adquirido un helado y descubierto en el cambio que uno de los centavos era inusual. Por un lado era normal y por el otro presentaba un error. Al consultar con un experto, les informaron que era una mula, una moneda con un error de acuñación. Aunque inicialmente les ofrecieron una suma de dinero, siguiendo la intuición que compartía con los caballos, su padre decidió llevarlo con otro experto, que les dijo que la moneda valía más de $4,000 y que podía incrementar su valor considerablemente con el tiempo. Decidieron conservarla y comenzaron a coleccionar monedas raras. Una actividad que disfrutaba con su padre, pero que con el tiempo se convirtió en una obsesión para él y dejaron de comunicarse como antes. Mientras Savannah leía esto, se enteró de los eventos trágicos del 11 de septiembre que acababan de ocurrir, causando una gran conmoción y llanto entre la gente. Debido a esta situación, el pelotón de John decidió extender su servicio, aunque a él le dieron 2 días para decidir. Ante esto, John optó por regresar a Charleston, donde fue recibido con un emocionante abrazo por parte de Savannah. Ella estaba entusiasmada por presentarle a sus padres, y aunque Bill, quien generalmente era reacio a las interacciones sociales, había accedido a ir, a mitad del camino, pidió detener el auto y regresar a casa, ya que era incapaz de continuar debido a la ansiedad. De vuelta en casa de Savannah, John conoció a su madre y se encontró con Randy, quien, celoso, preguntó qué hacía ahí. Savannah defendió a Randy diciendo que era solo un amigo. A pesar del escepticismo inicial de John, pronto vio que Savannah tenía razón y Randy se disculpó sinceramente por su comportamiento inicial. John también conoció al padre de Savannah, quien medio en broma advirtió a John sobre su capaz de aplastarlo, a lo que John, recordando su altercado con Tim, respondió que Tim ya había tenido ese honor.
En conversación con Tim, John se enteró de que su esposa aún estaba de vacaciones y que Alan preguntaba constantemente por ella. John, comparando su situación, explicó que aunque no era padre, él mismo había esperado durante 15 años a que su madre regresara, entendiendo así lo duro que fue para su padre decirle eventualmente la verdad. Durante la velada, un amigo de la infancia irrumpió para agradecer a John por su servicio, especialmente en los tiempos difíciles recientes, mientras otro comentaba que la situación probablemente exigiría una extensión del servicio de John. Al ser consultado, John afirmó que estaba preparado para eso, ya que era su deber, una declaración que impactó a Savannah. Ella le preguntó si ya había firmado para extender su servicio por 2 años más. John negó haberlo hecho, pero su firmeza hizo que Savannah se sintiera excluida de la decisión, llevándola a retirarse de la conversación. Intentando alcanzarla, John le aseguró que tenía un plan, esperando mitigar las tensiones y clarificar su situación futura. Después del incidente, John se encontraba en un dilema profundo. Quería permanecer junto a Savannah, pues ella representaba todo lo que le importaba, pero dudaba sobre la corrección de su decisión. Imploraba que ella le indicara qué hacer. Savannah simplemente le pidió que la acompañara, y tras un beso, compartieron una noche de pasión intensa, que aunque mágica, dejó a la chica llorando, pues estaba dispuesta a dejarlo partir al día siguiente. Al despedirse, no solo estaba Savannah, sino también su padre, quien a pesar de la multitud, había hecho el esfuerzo de ir a despedirse. Con lágrimas, le dio un beso a John, quien prometió regresar a salvo. «Nos vemos pronto», se dijeron mutuamente. Ya con su pelotón, todos decidieron renovar su servicio, y esta vez estarían 2 años más en Afganistán. Durante 1 año más, continuaron intercambiando cartas, pero eventualmente las cartas de Savannah dejaron de llegar. Preocupado, John intentó contactarlo usando un teléfono satelital, pero sin obtener respuesta. No fue hasta 2 meses después que recibió una carta de ella disculpándose, diciendo que vivir sin él le restaba sentido a su vida y no podía continuar así. Al leer esto, John, en un acto de dolor, quemó todas sus cartas, mientras un compañero le aseguraba su apoyo, comentando que todo se arreglaría al volver. John, sin embargo, sabía que ella estaba a punto de casarse con otro y sospechaba quién podría ser. Antes de continuar con la historia, solo te pido que si te está gustando, dejes manito arriba. Continuamos. A pesar de su tristeza, John no se desvió de su misión, pero lo inesperado sucedió cuando su pelotón fue emboscado al entrar en una ciudad. Recibiendo impactos, John pensó que era su fin, pero afortunadamente despertó en un hospital. Sin motivos para volver a casa, pidió extender su servicio. Su oficial superior le sugirió no hacerlo, pues solo quedaban 4 meses y había servido lo suficiente a su país. John insistió y se le concedió pasar los siguientes años en servicio, hasta que en 2007 uno de sus superiores le indicó que debía volver a los Estados Unidos. Su padre estaba hospitalizado. Al hablar con el doctor, se enteró que su padre estaba consciente pero no lúcido, desconociendo la gravedad de la embolia debido a que no sabían cuánto tiempo había estado en ese estado antes de ser encontrado. Profundamente afectado, John pensó que si hubiera estado cerca, quizás su padre estaría mejor. Al volver a casa y ver la colección de monedas de Bill, se inspiró a escribir nuevamente. Al día siguiente, llevó sus escritos al hospital. Aunque su padre no podía hablar y no quería que se esforzara en leer, John comenzó a narrarle las historias, diciéndole que ambos eran como monedas dañadas. Le confesó que lo último que pensó antes de desmayarse fue en él. En un momento de emotividad, Bill abrazó a su hijo. Esa tarde, John fue a surfear bajo la lluvia, pero lamentablemente su padre falleció al día siguiente. John asistió solo al funeral. Siempre había sido él y su padre. Desorientado, visitó la granja de los padres de Savannah. Ella, al verlo, preguntó qué lo traía de vuelta. Al notar su expresión, comprendió todo y expresó su pesar. John vio el letrero del campamento que ella había logrado establecer. Aunque caro, ella quería invitarlo a pasar tiempo juntos. Mientras hablaban, sonó el teléfono y Savannah atendió. John, observando las fotos, notó que no se había casado con Randy como esperaba, sino con Tim, quien ahora quería verlo. En el hospital, un enfermo Tim, diagnosticado con linfoma, quiso hablar solo con John, admitiendo su amor por Savannah y pidiendo disculpas por lo sucedido durante su ausencia. Tim expresó gratitud porque Alan siempre tendría a alguien que lo cuidara. Tras una intensa conversación con Tim, este le confesó a John que a pesar de todo, Savannah aún lo amaba. Tim podía percibirlo en la forma que ella miraba a John. Nunca lo había mirado a él de esa manera y necesitaba que John supiera eso. Más tarde, al volver a casa, Savannah mencionó que quería sacar a Tim del hospital para intentar un tratamiento especial que el seguro no cubría. Sus padres ya habían vendido la casa en la playa para financiar los gastos médicos, pero el dinero no había alcanzado. Durante la cena, el silencio se apoderó del ambiente, llevando a John a expresar su intención de irse, pues no entendía su propósito allí. Savannah entonces le preguntó qué esperaba que ella dijera, a lo que John, buscando cerrar ciclos,
como debe ser, preguntó por qué nunca le había llamado para darle una explicación más allá de la carta. Savannah confesó que sabía que al escuchar su voz habría cambiado de opinión, y eso era lo que ella temía. Le explicó que estar sin él había sido un desafío diario y doloroso, y que estuvo a punto de llamarlo muchas veces. En un momento emotivo, John la abrazó, lamentando profundamente todo lo sucedido. Después revisaron juntos las cartas que él había enviado. Savannah las había guardado todas, incluyendo la primera nota. En un momento dado, después de un cambio de ropa que John observó en el espejo, comentó que no era correcto que se quedara y decidió irse. Antes de salir, Savannah le preguntó, ¿nos vemos pronto entonces? John, en un adiós definitivo, simplemente respondió, adiós, y se marchó, dejando a Savannah llorando, un sentimiento que él compartió en su auto camino a casa. Movido por la situación y decidido a hacer algo significativo, John tomó la decisión de vender la colección de monedas de su padre, conservando únicamente la primera mula. Con el dinero recaudado, donó anónimamente al fondo para el tratamiento de Tim. Posteriormente, John regresó a su servicio militar. Unos años más tarde, recibió una carta de Savannah, quien le contó que, gracias a un donativo anónimo, Tim había podido acceder al tratamiento que necesitaba, lo cual le había dado más tiempo para estar con su familia antes de fallecer 2 meses después. Savannah, consciente de que había perdido el derecho de saber sobre la vida de John, expresó su esperanza de reencontrarse algún día, concluyendo con un «nos vemos pronto entonces». Años después, al terminar su servicio y volver a Charleston, John se reencontró casualmente con Savannah, cerrando un ciclo largo y emotivo de sus vidas. ¿Crees que el verdadero amor puede superar cualquier obstáculo, no importa cuán grande? Nos encantaría saber tu opinión o si has vivido alguna experiencia que refleje la fuerza del amor frente a las adversidades. Déjanos tus comentarios abajo y comparte tu historia con nosotros. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo más historias emocionantes y reflexivas, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido futuro. Tu apoyo es esencial para nosotros. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos.